Señor Presidente, saludo al señor Viceministro. Me parece muy importante el tema y sería bueno hacerlo quizá un poco más explícito. Yo tengo acá el oficio 460-2018, firmado por Fabiola Muñoz Dodero, ministra del Ambiente, según tengo entendido, y es de conocimiento público. Y el asunto es opinión respecto al dictamen recaído en el proyecto de ley 2145-2017. ¿Qué presenta acá la ministra? Lo que ha señalado en detalles el representante del Ministerio, pero que es bueno leerlo en el texto mismo de la ministra. La ministra señala, por ejemplo, respecto a uno de los artículos centrales, que es el que tiene que ver con el Ministerio del Ambiente como ente rector, dice: de acuerdo con ello, el artículo 57 de la ley 28611 de la Ley General del Ambiente dispone que en el ejercicio de sus funciones el MINAM establece disposiciones de alcance transectorial sobre la gestión del ambiente y sus componentes, sin perjuicio de las funciones específicas a cargo de las autoridades sectoriales, regionales y locales competentes. En ese sentido, las normas que expide el MINAM son transversales y transectoriales, aplicables y con injerencia en todos los sectores, entre los que se incluye el Ministerio de Energía y Minas, por lo que siendo el MINAM ente rector del SNGA y del SEIA, las propuestas normativas que en nuestro sector se promueven no pueden estar supeditadas a la opinión vinculante de un sector, considerando más aún que estos son sistemas funcionales que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas nacionales. Por eso, la conclusión que saca de esto la ministra es que esto vulnera el principio de seguridad jurídica propia del Estado constitucional del derecho, si es que se mantiene esa norma aprobada en la ley que estamos en este momento en debate. Primera objeción sustantiva. Segunda objeción sustantiva. Señala la ministra también, estoy leyendo lo que ella dice. Por su parte, Perú Petro, sociedad anónima, empresa estatal que tiene a su cargo la función de negociar, celebrar y supervisar los contratos y convenios para aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos, no constituye una entidad que realiza actividades de hidrocarburos, exploración, explotación, refinación, comercialización, etc. Por lo tanto, no cuenta con información específica de proyectos de hidrocarburos que permita identificar el área de actuación previa a la ejecución del proyecto sobre la cual se realiza el levantamiento de una línea de base. Por eso objeta que en la ley, el proyecto de ley que ha sido aprobado por la Comisión, se señale que es Perú Petro la que va a ser la línea de base ambiental. Dice, es una responsabilidad del Ministerio del Ambiente. Algo más. Sigo leyendo la propia ministra. Se está refiriendo ya a otro artículo. En consecuencia, con la implementación del literal K del artículo 6 del proyecto de ley, se afectaría la calidad técnica de los estudios ambientales, dado que Perú Petro, sociedad anónima, no contaría con las capacidades necesarias para la elaboración de la línea de base de un estudio ambiental, así como se desnaturalizaría, insisto, desnaturalizaría el proceso de elaboración de estudios ambientales en el marco de las normas que regulan el CIA y normas sectoriales. En ese orden de idea, insiste la ministra, se considera poco eficiente que Perú Petro realice el levantamiento de línea de base en todo el lote, considerando que en parte de él no va a realizar actividades de exploración y explotación. Ahí hay clarísima una objeción sustantiva. Se le está sustrayendo al Ministerio del Ambiente una competencia propia, constitucional del Ministerio del Ambiente, para dárselo a una entidad que no tiene esas características ni funciones ni tampoco atribuciones legales. Veamos otra objeción sustantiva del Ministerio del Ambiente, que se refiere ya a otro ámbito. Dice, por lo tanto, no corresponde que a priori y con una norma con rango de ley se establezca la categoría de los estudios ambientales, puesto que estos se determinan en base a criterios técnicos, lo que no se evidencia en el presente caso, debiendo tenerse en cuenta incluso que de la revisión del texto del dictamen aprobado no se encuentra la justificación técnica que sustente el establecimiento de la declaración de impacto ambiental como instrumento aplicable a toda actividad de exploración sísmica. Asimismo, debe tenerse en cuenta que para ello existe en el marco del CIA
el mecanismo de clasificación anticipada, en el cual se regula a nivel reglamentario. Adicionalmente, el proyecto de ley señala que, cita, en las demás actividades de la etapa de exploración no se requerirá instrumentos de gestión ambiental, cierra la cita, con lo cual se están exonerando actividades sujetas al SIA sin sustento técnico que lo justifique. Remarco, insisto, vuelvo a leer, con lo cual se están exonerando actividades sujetas al SIA sin sustento técnico que lo justifique, lo que afecta a la predictibilidad que garantiza el SIA, teniendo en cuenta además que de acuerdo a la clasificación anticipada regulada por el Ministerio de Energía y Minas, todas las actividades de exploración requieren certificación ambiental. En tal sentido, resulta necesaria la eliminación del segundo párrafo del artículo 22 del proyecto de ley. Directamente señala la ministra que debe modificarse por ser inconstitucional, antitécnico e ilegal. Otro comentario más de la ministra. En esta carta que ha sido enviada al señor Miguel Román, presidente de la Comisión de Energía y Minas, dice lo siguiente, referido ya a otra materia. Por lo expuesto, tanto fuera como dentro del lote, ¿a qué se está refiriendo? Que hay un conjunto de actividades que tienen impacto ambiental, que tiene que ver con movimiento de tierras, excavación y niveles, habilitación de accesos, trabajo de topografía, apertura de trochas, depósito de materiales de excedentes, habilitación y explotación de canteras, instalación de capa asfáltica, plantas móviles, construcción de obras de arte, instalación de canaletas, badenes, entre otros, instalación de pilotes que pueden ser en el río, todo ello vinculado a la construcción de puentes, carreteras y puertos. Pero además, aterrizaje de avionetas, helicópteros, aumento de transporte de vehículos pesados y livianos, movilización de equipos y materiales, combustibles, todo ello que tiene que ver con la operación de puentes, carreteras y puertos. Dice, por lo expuesto, tanto como fuera como dentro del lote, el riesgo de no requerir certificación ambiental para la construcción de puentes, puertos, carreteras, entre otros, podría implicar que no se evalúen los impactos que dichos proyectos puedan generar y tampoco se establezcan las medidas para su prevención, mitigación, etc. Es decir, esta situación podría generar que una vez ejecutadas las actividades, las medidas a adoptar no serían las adecuadas y por tanto se produciría un impacto ambiental negativo a los recursos naturales y afectaría a la población del área de influencia donde se pretenda ejecutar el proyecto, debido a que este impacto negativo no estaría siendo correctamente corregido y o mitigado. En ese orden de ideas, desarrollando la misma idea, a fin de brindar predictibilidad y certeza jurídica a la norma y en coherencia con la normativa del Sistema Nacional de Verificación Ambiental, se debe considerar las disposiciones que para tal efecto ha emitido la OEFA en calidad de ente rector del CINEM. Y por último, o penúltimo de las notas que he leído del documento de la ministra, que es muy importante porque está haciendo objeciones sustantivas de ilegalidad de la norma aprobada por la Comisión, o de incongruencia técnica y además de la ilegalidad. Dice, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, solo en aquellos casos en donde no sea posible identificar a los responsables de los pasivos, el Estado lo asume progresivamente. Sin embargo, se desprende el artículo 87A del proyecto de ley que cualquier pasivo ambiental sería remediado y solventado con cargo a lo dispuesto por la ley 30.321, ley que crea el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, lo que podría incluir aquellos donde sí ha sido posible identificar a los responsables. Ellos plantean una redacción distinta, absolutamente distinta, y dice lo siguiente: por lo tanto, teniendo en cuenta que el dictamen recaído en el proyecto de ley 2145-2017, Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos, es distinto en contenido al remitido por el Poder Ejecutivo mediante el oficio 293-2017, o sea, cambiaron el artículo, resulta necesario considerar lo señalado en el presente informe, toda vez que el citado dictamen estaría contraviniendo las normas que regulan el SIA, así como estaría cambiando las disposiciones ambientales que actualmente son aplicables a los proyectos de inversión y estaría reduciendo los estándares ambientales actuales en relación a la normativa ambiental vigente, además de afectar la predictibilidad y el principio de seguridad jurídica propio del Estado constitucional de derecho. Objeción sustantiva respecto al dictamen aprobado por la Comisión en mayoría. Conclusiones. ¿Qué concluye la ministra y los especialistas que han trabajado este documento? Por lo expuesto, lo suscrito concluye lo siguiente. 1. El Ministerio del Ambiente es el ente rector del sector ambiental y como tal desarrolla, dirige, ejecuta y supervisa la política nacional del ambiente, siendo a su vez la autoridad técnico-normativa de alcance nacional en materia de regulación ambiental, estableciendo disposiciones de alcance transsectorial sobre la gestión del ambiente, o sea que no se puede partir en pedazos. Eso es un agregado mío.
Sigue la ministra. Asimismo, el Ministerio del Ambiente es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, encargado de normar las acciones orientadas a la protección ambiental y contribuir a la conservación del patrimonio natural. De la misma manera, es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, construyendo la autoridad técnico-normativa a nivel nacional y, como tal, dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con el SIA, coordina su aplicación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. Luego va concluyendo. Luego de la revisión al dictamen recaído en el proyecto de ley 2145/2017-PE, Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos, el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, emite el presente informe contenido observaciones y comentarios al artículo 4, literal K, de los artículos 6, 22, 31, 87 y 87A. Considerando que el dictamen recaído en el proyecto de ley 2145, Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos, es distinto en contenido al remitido por el Poder Ejecutivo mediante oficio 293/2017-PRE, resulta necesario considerar las observaciones y comentarios formulados por el Ministerio del Ambiente, toda vez que el citado dictamen estaría contraviniendo las normas que regulan el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, así como estaría cambiando las disposiciones ambientales que actualmente son aplicables a los proyectos de inversión y estaría reduciendo los estándares ambientales actuales en relación a la normativa ambiental vigente. Y esto para referirnos solamente al tema ambiental, entiendo con el ministro estaríamos luego sobre otros temas. Pero he leído las palabras de la ministra del Ambiente, puede decir aquí el presidente si yo estoy mintiendo, si estoy inventando un documento o si este es el documento oficial del Ministerio del Ambiente.